Bienvenidos sean mis amados hermanos de la Iglesia Cristiana Jericim a una lección más en este Evangelio de San Marcos. Hemos avanzado hasta el capítulo 5, el cual vamos a iniciar en esta sesión. Miren bien, amados hermanos, en la semana pasada vimos la parte 1 de esta lección. Los milagros de Jesús demuestran su poder soberano. En esta segunda parte veremos una gran extensión de cómo Marcos relata la sanidad del endemoniado gadareno. Esta historia bíblica que nuestros niños aprenden muy tempranamente en sus lecciones de escuela dominical, bueno, pues ahora lo vamos a repasar. Y como siempre, hermanos, la palabra de Dios así es viva y eficaz. Siempre tiene enseñanza nueva para nosotros. Así que tenga su Biblia abierta en el capítulo 5 de Marcos, que vamos a abordar los primeros 13 versículos. No terminaremos este hecho milagroso del Señor Jesús, sino que lo vamos a ver la culminación de este milagro hasta la parte 3. Esta sección es hermosa, amados hermanos. El ver el poder del Señor Jesucristo como Hijo de Dios nos alienta, nos anima, nos hace ver cuán grande es nuestro Señor Jesucristo. Y como aprendimos en nuestra predicación del domingo en la mañana, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, vamos a empezar. En esta ocasión, la verdad central es esta. La meta de Jesús era, cuando estuvo aquí en la tierra, hace 20 siglos, y es actualmente, porque Él está vivo y Él está en el cielo a la derecha del Dios Padre, era y es liberar a las personas, liberar a los seres humanos del pecado y del control de Satanás. Esa es la verdad central que va a dominar en esta lección. Así que pasemos enseguida hacia el estudio del punto número 1, que tiene por título Descripción del endemoniado. En el punto número 1 abordaremos los primeros 5 versículos, pero los vamos a acomodar así. Primero leemos el versículo número 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Dice, vinieron al otro lado del mar. ¿Qué vimos en la lección pasada? La lección pasada vimos un hecho milagroso de nuestro Señor cuando cruzando el mar de Galilea en dirección a precisamente estas tierras, se levanta una gran tempestad y se demuestra el gran poder para calmar, para dominar los elementos de la naturaleza, en este caso el viento, las olas, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí está cuando dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y vemos aquí, Jesús y sus discípulos vinieron al lado oriental del mar de Galilea, a la región de los Gadarenos o de los Gerasenos. Estas son 2 de las 3 formas como se puede conocer esa área occidental del mar de Galilea. Dice que probablemente se refiere a un pequeño pueblo llamado Gersa, de ahí el término Gerasenos, y que actualmente en ese lugar está una ciudad llamada Quersa, ¿verdad? Y está localizado entonces en la orilla oriental del lago. Entonces, en este esquema donde podemos ver las distintas áreas en donde había puertos y poblaciones,
Este es el lado oriental y vemos a Capernaum en este sitio y cruzaron en este sentido, en donde se encontraron con la tormenta, cuando ya el Señor Jesús calma completamente el mar, llegan finalmente al puerto de Gersa, al puerto de, también llamado en otras ocasiones, Gadara. La mayoría de sus habitantes era gentil, y entonces podemos nosotros entenderlo de la siguiente manera. Leyendo Marcos 5:11, dice así: y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. ¿Esto qué quiere decir? Que definitivamente no era la gente que habitaba allí judía. La gente no era judía, porque no podría haber una gran cantidad de cerdos paciendo en ese lugar. Y en el versículo 19, en la instrucción que el Señor Jesucristo le da a este endemoniado cuando ya se ha recuperado, cuando haya sido liberado, dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces le dijo, no, él no era de ese lugar. Entonces le dijo, vete a la casa, vete a los tuyos y cuéntales esta gran misericordia. Muy bien. Entonces, eso sería el primer versículo, como quien dice, la presentación, la ubicación en donde estamos geográficamente hablando en esta lección. Ahora leeremos los versículos del 2 al 5, que dice así: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Aquí tenemos la mayor porción de versículos en donde podemos leer la descripción de este endemoniado. Los vívidos detalles de este relato reflejan tanto el informe de un testigo ocular como el de la gente del pueblo que había estado familiarizada por largo tiempo con este endemoniado. Tan pronto salió Jesús de la barca, encontró un hombre con un espíritu inmundo que venía de las cuevas, venía de los sepulcros. Casi podemos ver que venía a su encuentro. Estos, los sepulcros, eran probablemente espacios en forma de cueva hechos en la roca de las montañas cercanas y que servían de sepulcros cuando al boquete, o sea, cuando ya se colocaba un cuerpo, como que había, ¿verdad?, el cuerpo, un cadáver de una persona, entonces el boquete de esa cueva se tapaba con una gran piedra y entonces así era como servían de sepulcros y algunas veces como guarida de gente demente, como es el caso que estamos ahorita relatando. Mateo y Lucas mencionan este hecho, pero en el caso de Mateo menciona endemoniados en plural, mientras que Marcos, como acabamos de leer en este capítulo 5, y Lucas, en el capítulo 8, enfocaron su atención en uno, probablemente el peor caso. Y entonces
Me ha gustado estas imágenes porque vemos al Señor Jesús que está caminando o viene del mar, ¿verdad? En algún lugar dejaron la barca y entonces vean cómo vienen estos dos, seguramente endemoniados, pero uno de ellos en peor estado, ¿sí? Porque andaba sin ropa. Marcos describe elaboradamente su situación patética. Tenía su morada en los sepulcros, o sea, era despreciado. Era incontrolable porque nadie lo podía dominar. Y en este caso se lee en la palabra dominar, damasó, que es un término aplicado a domar a un animal salvaje. Entonces no lo podía dominar ni con grillos en las manos, ni en los pies, ni en cadenas, definitivamente. Entonces aquí vemos cómo se describe la situación muy triste en la que vivía este individuo. Y el versículo en donde se relata cadenas y grillos y que ni aún así se podía controlar a esta persona que pues espantaba y hasta cierto punto atemorizaba a los caminantes por esos lugares. Entonces, ¿ya lo encontró mi amado hermano? Es el versículo 4 precisamente. De día y de noche andaban gritando salvajemente e hiriéndose con piedras puntiagudas, lo cual aquí lo ven ustedes como está representado por medio de heridas en los brazos, heridas en el tronco, y se puede suponer, tal vez, practicando alguna forma demoníaca de adoración. Tal conducta muestra que la posesión demoníaca no es una mera enfermedad o locura, sino un desesperado intento satánico de distorsionar y destruir la imagen de Dios en el hombre. Siendo enemigo de Dios, Satanás quiere destruir allí la imagen de Dios. Bien, entonces hasta aquí Marcos describe claramente la tristeza en que vivía, la condición triste donde vivía este individuo. Pasamos al punto número 2. Vamos a estudiar los versículos del 6 al 10, en donde podemos encontrar que Jesús elabora un mandato al demonio, ¿verdad? Le ordena al endemoniado lo que vamos a ver a continuación. Son los versículos del 6 al 10, pero primero leeremos los versículos 6 y 7. La palabra dice así: Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. La breve descripción del encuentro de Jesús con el endemoniado se relata ahora con más detalle. 3 cosas indican que el demonio que estaba poseyendo a ese hombre estaba completamente consciente del origen divino y superior de Jesús. No está numerado, pero encuéntrenlo en el texto, por favor. Aquí le pondremos un número 1. Se arrodilló ante él. Y eso precisamente en que se arrodilla ante él está en el versículo 6. En reconocimiento, no en adoración. 2. Usó el nombre divino de Jesús en un intento de obtener control sobre él.
¿Cuál sería ese nombre divino de Jesús? Fíjense bien cómo le llama. Hijo del Dios Altísimo, ¿verdad? Y entonces se menciona una cita complementaria que es precisamente Marcos 1:24, que dice así. Esto ya habíamos visto cómo en plena sinagoga un espíritu inmundo estaba presente en una persona. Y también allí el Señor Jesús echa fuera ese demonio. En el 1:24 se lee, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ese sería el número 2. Ahora el número 3. Y con descaro le pidió a Jesús que no lo castigara. Y podemos encontrar dentro de los versículos que leímos, la parte final del versículo 7 dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Entonces, en esa línea escribimos número 7. Así es, castigar y atormentar son equivalentes. Las palabras Dios Altísimo eran usadas a menudo en el Antiguo Testamento por parte de los gentiles para referirse a la superioridad del verdadero Dios de Israel sobre todos los dioses hechos por los hombres. Vamos a ver una secuencia de versículos en donde podemos encontrar la forma de llamar al Dios omnipotente, le llaman el Altísimo. Nada menos acabamos de ver el libro de Job y allí en varias ocasiones, en varios versículos, se enuncia, se refiere a Dios de esa manera, el Altísimo. Miren, vamos a leer primero Génesis 14, 18 al 24. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, los cuales tomarán su parte. Números 24:16 dice, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Continuamos ahora con Isaías 14:14. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Y por último, la cita de Daniel 3:26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. La súplica que hizo, te conjuro por Dios, era usada para echar fuera demonios.
El demonio no quería que Jesús lo atormentara, enviándolo a su castigo final en ese momento. Y aquí tenemos entonces 3 citas de los diferentes evangelios. Encontramos en Marcos 1:24, diciendo que ya este versículo ya lo habíamos leído al principio en esta lección. Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Mateo 8:29 dice así: y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y Lucas 8:31 es más claro porque describe el médico amado, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Bien, avanzamos ahora hacia el versículo 8, ¿verdad? Y aquí este versículo está interesante porque dice así: porque le decía, podemos decir así, porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Este versículo es un breve comentario explicativo que en varias ocasiones Marcos inserta. Por ejemplo, ya vamos a ir próximamente al Marcos 6:52. Fíjense bien que dice así: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Así que es bastante didáctico, podríamos decir, que Marcos añade estos comentarios para poder tener una mejor comprensión de lo que está relatando, ¿verdad? Entonces, en este versículo 8, breve, pero por eso lo dejamos aparte, Jesús le decía al demonio que dejara a aquel hombre. A través de esta sección se ve el intercambio entre la personalidad del hombre y el demonio que lo poseía. Ahora pasamos a los versículos 9 y 10. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Legión me llamo, porque somos muchos. Estos versículos 9 y 10 retoman la conversación del versículo 7. El demonio dijo, respondiendo a la pregunta de Jesús, donde dice, ¿cómo te llamas? ¿Cierto? Empieza con la palabra legión. Legión me llamo, porque somos muchos. Muchos poderes malignos controlaban al endemoniado y lo sometían a una intensa opresión. Lo atormentaban como una fuerza combinada bajo el liderazgo de un demonio, su vocero. Esto explica el cambio del singular legión me llamo al plural porque dice, porque somos muchos. Repetidamente, el demonio líder rogaba mucho a Jesús que no los enviase fuera de aquella región a un exilio solitario, donde no podrían atormentar a la gente. El término latino legión, comúnmente usado en ese tiempo y en esa región, denotaba a un regimiento de unos 6,000 soldados del ejército romano, aunque probablemente también se refería a un número grande. Y esa es la idea que podemos encontrar precisamente allí en el versículo 15. En el versículo
15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Entonces dice ahí que estaban familiarizados con ese término. Dice, para la gente que se encontraba bajo el dominio romano, la palabra sin duda indicaba una gran fuerza y opresión. Legión, 6,000 soldados. Se hablaba entonces de miles de demonios, ¿verdad? Y para esta lección, el punto número 3 sería el último. Allí vemos en los versículos 11 al 13 la pérdida del hato de cerdos. Y lo leeremos así. Primero, el versículo 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Los judíos consideraban a los cerdos como animales inmundos. Entonces, por eso se puede entender que la región de Gadara está habitado por gente principalmente gentil, porque la prohibición en la ley de Moisés, descrita en Levítico 11:7, dice así. Estaban describiendo a los animales inmundos que estaba prohibido consumir como alimento, ¿verdad? Y dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, mas no rumia, lo tendréis por inmundo. Pero los granjeros del lado oriental del mar de Galilea, con su predominante población gentil, criaban cerdos para los mercados de carne de Decápolis. El término deca significa 10. Entonces era una región donde estaban aglomeradas 10 ciudades en aquella región, ¿verdad? Marcos 5:20 lo vamos a ver. Si Dios nos presta vida y no viene el Señor Jesús antes, dice así, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Bien, ahora avanzamos a los versículos 12 y 13. Y le rogaban todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los demonios específicamente le rogaron a Jesús que los enviara a. Aquí, enviara a es traducción de este término corto que es eis, que aquí indica movimiento hacia, que los enviara hacia los, como estamos viendo aquí, cerdos, para que pudieran entrar en ellos como sus nuevos anfitriones. Los demonios sabían que estaban sujetos al mandato de Jesús e hicieron esta apelación en un intento desesperado de evitar los consignar a un estado incorpóreo hasta el juicio final. Jesús les dio permiso de hacerlo. Cuando los demonios dejaron a aquel hombre y entraron en los cerdos, todo el hato, o sea, todo el conjunto de como aproximadamente, como cuántos o qué número dice Marcos, 2,000 cerdos se precipitaron
precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Literalmente dice, uno tras otro se ahogaban a sí mismos. Y aquí entonces nos quedamos en nuestro estudio. Entendemos que esos demonios dejaron al hombre libre y vamos a ver cómo culmina esta lección en la próxima semana. Por lo tanto, tenemos nuestra aplicación del estudio que la vamos a tomar repetida de aquella lección que tuvimos en el capítulo 1 de Marcos, que dice así. Durante el tiempo que Jesús vivió en la tierra, a los demonios se les permitió estar muy activos para demostrar de una vez y para siempre que Cristo tiene poder y autoridad sobre ellos. Gloria a Dios. Así que ni aún el número de legión, 2000 demonios, pudiera despertar el temor en ninguno de nosotros, porque el Señor Jesús, quien está con nosotros, no permitiría ningún daño hacia los que somos suyos. Así que esta es la hermosa lección que tenemos en esta semana. Dios les bendiga y que nos permita seguir fieles en el aprendizaje de su palabra. Hermanos amados de la Iglesia Cristiana Jerisim, Dios les bendiga.